No Escritores Podcast. Hola a todos, este es el podcast de los No Escritores. Hoy puedo estar charlando junto con Diego Balbuena y Alejandro Martínez. Hola. Sobre un par de cosas. Vamos a estar charlando sobre la serie Chernobyl, producida por HBO. Y Sky. Y Sky además, sí, tiene razón. Y haciendo un arco completo hacia la literatura de Mariana Enríquez y Samantha Schweblin. Sí, vamos a ver cómo unimos eso, si sea con babas, pero vamos a ver. Vamos a entender. Vamos a hablar de eso, sí. No es secreto que en redes pues la serie ha tenido un impacto muy profundo. Hay mucha gente que se está animado a decir que es la mejor serie de la historia, mucha gente impactada por pues la cuestión gráfica, el tratamiento visual que ha tenido la serie. También ha tenido mucha atención con relación al detalle que ha tenido en la construcción de las locaciones, como para crear los contextos de la Rusia de los años 80. Y pues también el día de hoy Rusia anuncia que van a hacer su propia versión de la serie como respuesta a HBO. Eso no me la sabía. Debido a que no les convence mucho la visión occidental pues que tuvo la catástrofe en la serie. Pero si es como la versión de los Avengers rusa, pues no. Sí. Es que yo le comentaba, digo, cuando uno ha visto algo de TV rusa. Nada, Pedro el Escamoso, sé que Pedro el Escamoso, una versión rusa de Pedro el Escamoso y una versión rusa de Betty la Fea, sí, también, obviamente. Sí. Pero pues nadie ve eso. Pues no, es que, o sea, pues ya me entramos en materia. Voy a hablar de un chiste que hay en la serie, en el capítulo de los mineros. El tipo dice algo así como que produce mucho ruido, contamina, echa humo, pesa un montón y corta una manzana en 3 partes. Una máquina rusa, una máquina soviética que tiene que cortar una manzana en 4 partes. Y yo creo que eso es lo que me impactó o me hizo preguntarme varias veces, porque al fin y al cabo la serie lo que hace a uno es cuestionarlo sobre la historia, ¿no? Y yo creo que eso es la que, pues en mi caso me pasó eso. Uh-huh. Y es, ¿por qué fracasaron tanto los soviéticos haciendo ciencia? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué fracasaron los soviéticos? Aquí nos llegó esos carros rusos. Pensemos en estas camionetas, esas 4x4. Sí, claro, Dacia era. El Dacia, Sí. los Aros Carpati. Pero creo que hacia rumano, ¿no? Bueno, Pero hacía pero parte era del una bloque, cortina, sí, hacía parte del bloque soviético. ¿Por qué todo eso era tan malo? O sea, ¿qué pasa ahí con los soviéticos? ¿Por qué fallan tanto? ¿Y qué es lo que...? Y la serie se esmera en hacerlo, sí, porque Sí. en mostrar de que la producción rusa era mediocre, era mala. Un momento en el que es muy evidente es cuando mandan a estos tres trabajadores como carne de cañón a abrir unas válvulas de agua y que las linternas se les apagan allá metidos justo abajo. Y es como que todo falla, como el simple hecho del medidor de radiación que marca solo hasta 3.6. Y que insisten todo el tiempo, pero saquen uno bueno. Pero saquen el bueno que saquen está el bueno que está guardado en la caja de seguridad. Pues ahora sí les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Ustedes por qué creen? Esto es una pregunta pesada también, ¿no? Sí. ¿Ustedes por qué creen que fracasa la Unión Soviética como bloque, no sé, como centro científico? Si ellos son los que primero mandan al hombre a la luna, porque de ahí para allá todos son derrotas. En medio de mi infinita ignorancia tengo una hipótesis y es la siguiente. Rusia llevaba muchos años pobre. Bueno, sí. Es decir, el socialismo se estaba sosteniendo precisamente bajo el discurso de esa igualdad económica que le ayudaba mucho al poder a desfalcarse ellos y a mantener a la población muy, muy sometida. Pero pues pensemos que, claro, la educación era gratuita y todo este tipo de cosas, pero pues qué tipo de inversión tenían, o sea, qué poder económico tenían para poder invertir en ciencia, por ejemplo. Entonces a mí me parece que cuando sucede lo de la carrera espacial es el último momento, yo creo que de gran inversión que tienen y que precisamente la pierden. Es decir, ellos no llegan a la luna, ellos lo mandan al espacio, pero son los gringos los que llegan primero. Entonces yo creo que eso les termina generando un desbalance económico ya donde ya no tienen manica de dónde sacar, porque pues yo no sé de dónde están sacando plata. Yo creo que de toda la Europa oriental supongo que es de donde están sacando recursos, porque en sí Europa es Rusia es una gran estepa
y no hay nada más. O vive de los paisitos pequeños de abajo que les producen petróleo, Azerbaiyán, Sí. Bielorrusia. Bueno, esos países son los que le están botando finalmente plata porque arriba es un puto peladero. Entonces yo creo que, claro, la tecnología de ellos, así como los carros, envejeció y nunca hubo una renovación de la tecnología. Entonces era como que construimos esto y lo logramos, lo sacamos adelante en su momento, pero ahora nos toca sostener esta mierda, quién sabe hasta cuándo volvamos a tener plata. Eso es básicamente lo que nos empieza a mostrar la serie por allá en los capítulos finales, cuando empiezan a hablar acerca del problema de los reactores, que dicen, ay, que es que estos reactores llevan 10, 15 años trabajando, y cuando los montaron defectuosos. Entonces creo que esa mirada, seguramente no le van a gustar a los rusos, creo que es el origen de la decadencia de ese país, llamémoslo, de toda esa comunidad. 10 pues no tenían dinero, no tienen una posibilidad de inversión ni de algo que les diera plata para poder seguir reinvirtiendo, sino montemos esto hasta que se gaste. Creo que eso es lo que termina pasando en la serie. Yo lo intento ver como desde el subtexto, que pienso que es lo que propone la serie con relación a que el Estado tiene una presencia tan amplia de que todos son burócratas, todos son funcionarios del Estado, hasta el mismo jefe, la cabeza del reactor, más que portarse como un científico, se porta como un burócrata. Está más preocupado en cómo le va a responder al jefe, con qué cara le va a quedar, más allá de consecuencias que puedan haber más en ese sentido somos muy socialistas nosotros, ¿no? Sí. Este país es un partido muy de esa burocracia, que más que pensar en el resultado de usted como profesional, es en el resultado que se pueda mostrar al jefe y que se pueda... Claro. Pero además porque el problema que plantea la serie es que si usted no responde, si le va bien lo mandan a picar piedra a Siberia, pero si le va mal, lo fusilan. Marica, entonces ante ese panorama usted dice, pues puta, yo me invento la respuesta, así no la tengo. Exacto, y entonces eso es lo que pasa en la serie. Era un montón de gente inventando respuestas o con papelitos anotando nombre de, venga, le tengo estos dos culpables, le tengo el culpable de esta situación. Entonces pues eso es una vaina que da a entender que es un aparato burocrático muy robusto, que estás más pensando en llenar papeles y en como en atribuir responsabilidades, más allá de tener pues un progreso científico. Bueno, ¿y cómo hace? A mí me parece que fue una movida muy inteligente de HBO, porque al fin y al cabo esta miniserie empezó antes de que se acabara Game of Thrones, ¿no? Sí. Pero sirvió como un colchón importante, al menos en redes sociales y al menos la gente que nos sigue, que eso siempre es una mirada parcial, pero todo el mundo está hablando de la serie. Y cuando uno ya empieza a escuchar, no sé, a recibir mensajes por WhatsApp, ¿sí? De señoras hablando de, oiga, véase Chernobyl. Y uno dice, vea, esto ya habla de cierta masividad. ¿Cuál es el secreto aquí de esta serie? Porque está totalmente distinto a algo como Game of Thrones, una apuesta de estas como largada. Esto es una miniserie que al fin y al cabo tiene una trama compleja, ¿no? Pero yo creo que, claro, pues veníamos de, ¿cómo decirlo? El mundo fantástico de Game of Thrones, ¿sí o qué? Ajá. Entonces, ante el descalabro de la última temporada, porque me parece que en general no debe ser de saldo positivo para HBO, pues se la juegan por la antípoda de lo fantástico, y escoger un hecho real y hacer una serie sobre qué pasó, por qué fue que explotó el reactor número 4 de Chernobyl. Entonces yo creo que, claro, además estamos viviendo una época en la que, y eso creo que ya lo hemos hablado, los eventos reales están alimentando mucho a la cultura. Ajá. O sea, en la literatura ya lo vemos, y de hecho ya en algunas páginas obviamente están haciendo la referencia de la serie con el libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl. Porque entonces parece ser que los guionistas conocieron y leyeron el libro para poder tener ciertos datos para construir la historia. Entonces me parece que ir a lo real es una apuesta segura. O sea, que eso a usted le va a dar rédito. Y además, claro, fue un evento del año 86. Es decir, ¿cuántas personas hoy están vivas y se acuerdan de la situación? Hay que ser mayor de cierta edad para 30 y pico. Y 30 y largos. 30 y largos, porque... Pero además también es raro, ¿no? Yo por ahí vi una discusión en Twitter y decían como... No me hagan spoiler de Chernobyl. Sí, pero te como no te hagan hacer spoilers si eso ya pasó.
Pero también es interesante, y en mi caso, cuando vi la serie, o sea, todo el mundo sabe de Chernobyl, bueno, no todo el mundo, pero no le suena Chernobyl, ¿sí? Es más, le suena Chernobyl. Sí. Pero cuando yo veo esta serie con ese nivel de detalle, sea alimentado por la ficción gringa y Hollywood y lo que sea, digo como, esto fue muchísimo más grande de lo que yo había pensado. O sea, nosotros siempre, la Segunda Guerra Mundial, antes o después de las películas. Pero esto también enmarca como, vea, yo no sabía que todo esto pasó así y que fue tan grande y tan impresionante. Yo todavía no había nacido en el 86, pero aún así crecí con la historia y creo que como con el miedo a la energía nuclear todo el tiempo, ¿no? Que yo creo que los que tienen 30 hoy son esa última generación, porque si alguien tiene 25 o 20, ya ni siquiera sabía que eso había sucedido, porque eso es lo que está pasando. Es decir, un país como Colombia, particularicemos, en donde llevábamos 18 años sin clase de historia en los colegios, pues ese hecho simplemente dejó de existir, y así muchos otros hechos. Entonces, en términos de la cultura pop, de pronto aparece un canal de estos y lanza como uno de sus éxitos de miniserie un hecho real que pasó en esa época. A mí me parece que es... Y además que no fue cualquier hecho, o sea, fue el hecho, o sea, fue la explosión de un reactor nuclear, todo lo que generó en el momento, futuro, la cuenta de Twitter que sigue Medrano, que nos está contando que apenas lleva 1% de seguridad y que nos toca esperar 3.000 años para que eso sea seguro. Es decir, me parece que todos esos elementos son la combinación perfecta de un producto de cultura pop para hoy. Porque entonces tiene esa mezcla de realidad, tiene ese juego con la posibilidad de creación, porque los creadores dijeron que el personaje de la doctora, del papel que hace Millie Watson, entonces ellos se lo inventaron para poder como tener la visión de un grupo de personas. Entonces como que todo ese juego es materia fértil para contar una historia. Y de nuevo, esto ya lo hemos dicho, todas esas historias que tienen como un sustrato denso, fuerte, son exitosas. Entonces, en este caso, el sustrato es la realidad. Que es interesante, uno muchas veces, y creo que desde el lado de nosotros estamos desde una falsa perspectiva de cultura popular que no es tan popular al fin y al cabo. Pero no siempre tiene esa falsa perspectiva de que el público no va a aguantar. O sea, si nosotros tenemos un público que mira El Man es Germán todavía segunda temporada, sea lo que eso signifique para RCN. Y los reruns de Betty la Fea. Exacto. Entonces uno dice como, pues nosotros no somos capaces de masticar algo como esta serie. Pero viene esto y se vuelve de alguna manera masivo. Otra vez eso entre comillas, porque no saben que es masivo. Y también demuestra como si se puede hablar de otras cosas y de otras maneras. Porque no es un documental, está claro, pero sí lo obliga a uno a que vaya a internet y investigue y mire que como así, si todo esto fue cierto y es cierto que había estos mineros y mataron a toda esta gente, porque uno lo veía como un desastre nuclear, como un problema de una planta, pero no como una crisis humanitaria y un casi, pues no un genocidio, pero sí un... Sí, porque es que yo creo que esa perspectiva habla más, es como la frialdad que da la distancia, ¿no? Porque si es un fenómeno que pasó en los 80s y el que pues ni me acuerdo, y tengo una referencia por un videojuego que puede ser Call of Duty, pues realmente no existe como esa sensación como visceral o tal vez más personal respecto a una tragedia, a una crisis que pudo ser. Entonces yo creo que se trata más de eso, es la distancia que tengo desde una situación geográfica, además, porque yo no creo que ningún colombiano haya podido estar en el 86 en Chernobyl para que por lo menos pues... Pero además el 86 no es Armero. El mundial. Sí, y Armeros. Sí, Armeros en el 86, sí, el claro. Palacio de Justicia en el 86 también. Sí. Entonces es un año difícil para la historia colombiana. Sí. Que digamos que que de pronto eclipsó ese tipo de... Sí, de alguna manera. Y también uno sabe que las noticias llegaban tarde acá. Yo ahí voy a abogar y voy a meter la cucharada porque yo sí estaba vivo en el año 86 y ya estaba medio grandecito. Entonces, de lo poquísimo que recuerdo, efectivamente se dio la noticia, pero aparecía como eso. Entonces de pronto en el noticiero de las 8 de la noche decían que en un lugar de Rusia, porque ni siquiera sabían en dónde era, De la Unión Soviética. explotó un reactor nuclear. Y no podían decir nada más porque es que no había algo llamado corresponsal. O sea,
el noticiero Krypton no tenía un corresponsal. Sería interesante que el noticiero Krypton hablara justamente de una fusión nuclear, ¿no? O sea, Sí, entonces, claro, pues yo no sé la Unión Soviética tampoco qué tantos ¿Qué tanto corresponsales dejaba? podía hacer también. obviamente. O sea, uno se enteró porque la cosa se salió de manos. Que también lo retrata la serie. Lo retrata la serie. Pero lo que nos pudo haber llegado fue eso. Fue una nota de decir, pasó esto, fin. Y siga con las noticias y además lo que dice luego Alejandro. Nosotros tuvimos ya nuestro pack de tragedias en ese año que nos mantuvieron, a eso sí, a todos los colombianos así pegados al televisor mirando qué había pasado con Omaira allá en Armero. Ajá. Y qué había pasado con los diputados allá metidos en el Palacio de Justicia, y eso duró un año entero. O sea, eso es de todo el tiempo estarle uno martillando en la televisión. Entonces, claro, este evento pues era secundario, es como un reactor nuclear, es una huevonada. Aquí pasó que un río se llevó a un pueblo, eso es más grave. Bueno, ya sabemos que... Hay otra cosa también que me pareció interesante. Yo ahorita estoy viendo como, pues ya no paralelo porque ya se me va a acabar Chernobyl, ya simplemente me queda el juicio. Pero paralelo a esto, voy en el mismo año del 86 viendo The Americans. Y como esa lucha loquísima de la Unión Soviética, que además, y creo que también tiene que ver eso con la crisis, gasta un cojonal de dinero en espionaje y en robar tecnología americana, mientras que la propia está quedando como abandonada. Y se me viene a la cabeza pues China, lo que de alguna manera empezó haciendo China. Un carro chino antes era eso, un carro chino. Un celular chino era un celular chino. Y ahora Estados Unidos teme de los celulares chinos porque pues los tiene que bloquear como Huawei. Porque sabe que es una tecnología que está sobrepasando la propia tecnología gringa. Que de alguna u otra manera fue lo que hicieron los japoneses en su momento, y que pues que ya nadie dice nada, porque ya Toyota es una cosa como que ya está consagrada. Sony también. Sony es una cosa que está consagrada, pero que lo que hicieron fue empezar así, como con copias e intentándolo. Sí. Por eso a mí también se me decía difícil, pero porque estos rusos que hicieron, ¿dónde perdieron la plata? Pues puede ser la burocracia, pero ya más hablando de la serie como un producto como de entretenimiento, es bueno, ¿qué tiene esta serie que nos gusta? Aparte de... A mí lo que me gusta es que no le sobra nada, sino que es muy concreta, cuenta lo que tiene que contar, y que le deja la oportunidad a la audiencia de que se sienta mal por cosas. Sí. Como que en ningún momento interrumpe esas sensaciones como de desazón o hasta de asco en algún momento también, sino que nada, lo deja ahí, lo deja que lo sienta, y ya cuando el personaje pues ya se retira pues de esa situación, pues también retira a la audiencia pues de esos momentos. Eso me hace que le gusta. A mí me gusta mucho la recreación de ese ambiente ochentero, la verdad. Es decir, me parece que es altísimamente fiel, fidedigno, genera esa sensación como de que para mí los 80 siempre serán precariedad. Entonces era eso, como que ante algo tan grande que se les estaba presentando, todo lo que pasaba alrededor era una precariedad impresionante, que no había casi recursos ni posibilidades, y como que más allá del problema burocrático era como, ay, que tenemos acá unas mangueras para pagar esta mierda, y no, nada, o sea, esto no va a funcionar porque esa mierda está fisionando, entonces, y a punta de agua eso no se puede. Entonces como que toda esa recreación ambiental, la misma, de nuevo lo que nos preguntamos, no sabemos dónde filmaron eso, pero ese Pripyat uno dice, marica, es como si se hubieran ido allá a hacer la serie. Entonces me parece que toda esa construcción de contexto y de atmósfera a mí me gustó muchísimo, muchísimo de la serie. Yo leí por ahí que fue en Letonia. Sí. Y en Kiev también, o sea, hicieron parte también en Ucrania. Okay. Pero les quedó esa recreación, es una cosa impresionante. Sí. Los detalles de cosas de arquitectura, los murales rusos, o sea, soviéticos, pues con esos murales, con esa estética tan propia. Como de propaganda. Sí, pero que al fin y al cabo tienen un contenido estético bien interesante. Sí. Porque sí, era una propuesta artística final. Y alrededor de eso también una decadencia, ¿no? Porque hay cosas como muy hermosas en los acabados, el mismo Kremlin por dentro, o sea, esa reproducción que hayan hecho.
La esos sala de detalles. control, que dicen que fue, o sea, es como que así eran las salas de control de esas plantas. Y yo decía como, hay que recrear ese espacio de una manera impresionante. Entonces le gastaron su buen plato a ese tipo de... Y alrededor de eso igual había una decadencia, ¿no? Sí. Esos edificios grises, Sí. esa cosa lo que se dice como tan precaria. Los carros, los buses, sí, todo ese diésel ahí que suena como viejo. Eso es muy interesante, pero también hay muchos detalles que uno cuando se pone a leer, como los hechos, las crónicas, por ejemplo, que uno de los lugares más de mayor contaminación radioactiva en todo Chernóbil es ese sótano donde ponen toda la ropa sí. de los bomberos, Los bomberos. que ok. fueron. Hay una escena muy importante donde dicen, esos manes están contaminados con toda la ropa y al sótano. Sí. Y eso nunca lo descontaminaron y quedó ahí. Y eso sigue allá. Y es uno de los focos más importantes de radiación de Chernóbil. Entonces, Entonces, que una rume de trapos. es eso, es una ruma de trapos que es, mejor dicho, Está radioactiva. Y ese pequeño detalle es como, Sí. sí, como, tal vez uno lo puede pasar desapercibido, pero cuando empieza a leer como datos, dice, esa escena es muy importante. Sí. El problema del techo, la gente que va sacrificando, Ujú. como también, yo creo que también, y creo que es lo que más me gusta a mí de la serie, es lo que lo hace a uno cuestionar qué horrible es el ser humano, como lo lejos que puede llegar dentro de una idea estúpida, como errática, y el daño que puede llegar a causar, ¿no? A mí también me hace cuestionar, digamos, como la concepción del yo en una sociedad comunista. Sí, porque yo no sé, en un Claro. contexto capitalista, si alguien así fuera ochentero, le dijera, oiga, vaya y tírese allá Vea, yo le tengo un frente a ejemplo. un montón de granito, Sí. vaya a ver qué respuesta podría tener. La respuesta que usted la obtiene en Armagedón. ¿Se pilla? Usted se sacrifica, sí, solo sí, usted termina siendo un héroe. El concepto del yo soviético era un yo comunitario. Entonces, yo hago parte de una comunidad y la comunidad está por encima de mí. Entonces, yo no puedo ser ni siquiera una individualidad. De hecho, el que aparezcan como nombres tan puntuales de los personajes es incluso muy particular de la serie. Pero se necesita porque al fin y al cabo está dentro de una narrativa Claro, capitalista. porque tiene esa lógica de esa narrativa. Pero allá adentro es como, no, necesitamos hombres, aparecen hombres. Me parece que la mejor escena es la de los mineros. Porque es eso. Es decir, los necesitamos a todos ustedes y todos aparecen y todos actúan. Ese es el yo. Y saben que van a morir, o sea, es una Claro. cosa. De El alguna man lo manera. sabía, el man lo sabía. Son los personajes que son Sí. más conscientes de la tragedia de Sí. alguna manera, ¿no? Entonces, esa es la construcción de un yo en esa época. O sea, esa idea individualista es occidental y es altamente liberal y es altamente de la economía de libre mercado. Al otro lado era, nosotros todos estamos al ras, luego usted y yo no nos diferenciamos como personas. Pero que también eso también termina siendo o sea, lo que mina la idea del socialismo, porque Claro. es difícil desprender, Claro. o sea, porque no olvidemos que esa concepción del yo es una conquista del Renacimiento, o sea, Sí. eso es viejo, es una cosa vieja. Y cuando entra la burguesía y bueno, todas las cosas, se refuerza la concepción del yo, y es importante para derrocar a los reyes y todo. Y como esto que genera la crisis de las noblezas, que de alguna manera también lleva al triunfo de las revoluciones. Ujú. Y que es una lucha burguesa, a fin de cuentas. Sí, ese triunfo del yo, del individualismo, es también el que mina un poco la concepción de la Unión Soviética y que lo va acabando de otra Claro. manera, una manera psicológica, ¿no? Claro. Y creo que también es un logro de la serie, porque uno ve muchos personajes individuales sueltos. Sí. Vemos a o sea, ese grupo de tres matones de mascotas y de animales, ¿Cómo no? cómo van sufriendo cada uno con su individualidad, cada uno cómo cuenta su propia historia. Sí. Y yo ahora recuerdo una anécdota de una persona que estuvo aquellos años 80 cuando de alguna manera Colombia tuvo un foco, y creo que eso hay un centro todavía que vive, que es el Centro León Tolstoy, que queda en el centro. Ujú. Alguna vez yo no me acuerdo por qué razón terminé en una reunión del Centro León Tolstoy y había un montón de gente que había sido graduada de la Universidad de la Amistad, no me acuerdo cómo se llama, de la Amistad y los Pueblos, bueno, ya alguien sabrá el nombre y lo pondrá por ahí. Y estaban todos los graduados de esa universidad.
Usted, no sé si se acuerdan, nosotros conocimos a un señor que había estudiado en Rumanía y había ayudado a hacer la traducción de 100 años de soledad al rumano, que también era ese intercambio académico de gente que acá en Colombia tuvo la oportunidad de estudiar allá. Y yo conocí alguna vez a un tipo de esos y él me decía, mire, los soviéticos lo daban todo por tener un pantalón Levi's. Porque era la posibilidad de su individualidad. Claro. Y ahí se les caía todo el discurso teórico del comunismo, del socialismo, del marxismo, de lo que fuera, se les caía por un pantalón o por una camisa de tal forma, porque era su necesidad por buscar esa individualidad, ese yo. Y creo que también ahí eso queda en la serie, ¿no? Sí, el problema de los pueblos y la felicidad y ya ese descontento que hay, porque al fin y al cabo pues es el 86, le quedan 5 añitos a la Unión Soviética y ya viene la perestroika a acabarlo todo. Sí. Entonces también es interesante esa Claro, ese declive, llamémoslo. Yo creo que por ese lado, teniendo en cuenta como lo que su merced acaba de decir, podemos empezar a acercarnos a doña Samantha Schweblin. Sí, porque o sea, uno dice cómo va a pegar Chernobyl con Samantha Schweblin, pero pensando en ese personaje, hay un personaje en Chernobyl que es con el que empieza la serie, de hecho, pues no estoy hablando de este señor Legasov, de Jared Harris, el suicida en la primera escena, perdón, spoiler, sino en la primera escena cuando, después de eso, que es la pareja esta del bombero y la mujer que luego está embarazada. Esos son personajes de individualidad y ese amor también es una cosa muy capitalista y funciona para la narración de Occidente. Sí. Y entonces eso me trae a Samantha Schweblin y a una novela que se llama Distancia de Rescate. Entonces, cuénteme la Distancia de Rescate, usted ya digo. Más spoilers. Yo tengo que confesar que yo tuve que leer 2 veces esa novela, porque la primera vez como que no la pude digerir, es decir, yo llegué al final y cuando me di cuenta no sabía ni siquiera de qué trataba. Me había parecido supremamente interesante en la herramienta narrativa, que es una voz en cursiva, una voz en letra normal, y como que había una especie de diálogo. ¿De diálogo que no era diálogo? Pero no era diálogo porque no se respondían y como que una voz presionaba más a la otra. Era más como una posesión, como que alguien Sí, posee, a otro. como esas voces del exorcista. Sí, más o menos. Alguien posee a la narradora y empieza a hablar y después la suelta y deja que hable. Sí, eso se sentía mucho, pero claro, como la herramienta es tan fuerte, a mí se me había escapado el tema. Ya en la segunda lectura que le di a la novela, entendí que efectivamente el problema de fondo era un envenenamiento. Y no un envenenamiento, digamos, como porque, digamos, lo radioactivo, sino era porque bebían agua de un río. Y ahí empezaba el envenenamiento. De hecho, empieza por un caballo y luego pasa por un niño. Entonces, empieza a través como de una... ¿cómo se llama esto? De una estrategia un poco metafísica, presentar un problema real, porque finalmente, ya haciendo como una averiguación un poco más amplia y fuera de la novela, parece que el tema que quiere tocar es el envenenamiento por glifosato en los campos de cultivo en las pampas argentinas. Entonces es muy interesante que finalmente uno podría leer en clave política, Distancia de Rescate, así como uno podría hacer una lectura política de la serie de Chernobyl. Sí, entonces, más o menos, y si spoiler alert, este personaje es una mujer que narra cómo conoce a una otra mujer que también tiene un hijo, y la distancia de rescate es básicamente un concepto que es la distancia que tiene la madre de su hijo, y es que debe ser una distancia que sea lo suficientemente cercana para rescatar a su hijo en caso de que algo pase. De ahí funciona la distancia de rescate. Lo que pasa es que aún así, como siendo cuidadosa de la distancia de rescate, esa niña toma va hasta el río y para que toma agua y cuando vuelve la ve enferma. Y ya empieza el envenenamiento y empieza como así como se deshacen los cuerpos en Chernobyl, se empieza a deshacer la personalidad de esta niña. De esta niña, sí. Y la solución que tiene el personaje de la novela es llevarlo a donde una señora, sí, parece como una chamana, una persona que parece que ha averiguado la manera en que puede
brindarle una solución a ese tipo de envenenamiento, que ahí no sabemos de qué es exactamente, de hecho la novela nunca lo dice. Y entonces le dice como, no, yo la necesito aquí llevármela a un cuarto y tengo que hacer unas cosas, usted no puede estar, no puede mirar y que no sé qué. En el momento en que usted es como que le entrega a la niña y cuando vuelve parece otra persona. O sea, como que su cara... Una transmigración, usted dijo ahorita el término. Sí, es todo un intercambio de almas ahí, que de hecho luego lo dice esta persona y él le dice, pues la única manera en que puedo salvar a su hijo es pasarle parte del alma de su niña a otro cuerpo, pero yo no le puedo decir al cuerpo de quién. Pero así como, o sea, es como un intercambio equivalente. ¿Eso en qué serie de anime es que hablan de los intercambios equivalentes? Bueno, Eso es Full Metal Alchemist. Claro, es Full Metal Alchemist, sí. Entonces, Samantha Schweblin llega y dice, no, pues entonces yo tengo que traer algo de lo que donde voy a poner el alma de su hija. Entonces parece que es como que trae un pedazo del alma de esa otra persona aquí a donde quedó por allá depositada el alma de la niña. Entonces aparece de pronto una niña como que parece o más madura o más dura o más como una personalidad mucho más seca, digamos, que efectivamente no parece un niño. Y ahí empieza como un drama y es ¿quién es esta persona? ¿Quién es? O sea, porque finalmente el resto de la novela es empezar a reflexionar acerca de si llegara a suceder ese tipo de cosas, ¿quién es la persona que me queda ahí al lado? Que yo creo que, pensando un poco en Chernobyl y el drama, por ejemplo, de esta mujer y el bombero, cuando va a ver a su marido, que ya es simplemente es una masa ahí, una cosa entre tiesa y purulenta, como que ella de todas maneras sigue viendo a su marido. Es decir, a pesar de que ya las doctoras, las enfermeras dicen como, mierda, este man ya se va a morir, ella sigue viendo al marido. En Samantha Schweblin lo que pasa es como que esa madre no empieza a ver a su hijo o a su hija, porque empiezan a actuar de maneras muy extrañas. Pero y ahí yo creo que encuentro también otro punto de contacto, y es la diferencia de la narrativa latinoamericana frente a un envenenamiento, y cómo podemos comparar a la narrativa de una manera occidental, norteamericana, porque también hablamos un poco de la Unión Soviética, del mal, ¿sí? El mal como que viene de algo de la ciencia, o sea, es el hombre el que trae esto. El envenenamiento en Samantha Schweblin es metafísico, es una cosa, ni siquiera metafísico, sería, no sé, hay una palabra para eso que es, una palabra, piense como en adivinas y en astronomía, en astrología y eso. Eso se llama, astrología, ¿no? ¿Con relación a qué? ¿Supersticioso? No tiene que ver tanto con la superstición. ¿Místico? Es más como místico, sí, como una cosa que hay como que la solución, tanto el origen como la solución está en lo místico. Okay. Y eso me hace, pues... ¿Que algo esotérico? Esotérica, esa es la palabra. El esoterismo de lo latinoamericano para narrar los problemas, sí, que pueden ser políticos. O sea, uno puede decir, sí, el envenenamiento es claro y el glifosato pero para mí, tanto la causa como la consecuencia viene de algo esotérico. Y mi solución puede estar en eso. Sí. Y yo creo que ahí yo conectaría un poco con Mariana Enríquez y los peligros de fumar en la cama, y especialmente con ese primer cuento de la niña muerta, que es la hermanita, o ya no recuerdo quién es, la tía, bueno, un antepasado que aparece en forma de niña, y es la abuela que de alguna manera viene a explicar que los huesos enterrados en el jardín son de esa niña. Y entra esa narrativa de la bruja, la narrativa de lo esotérico, que nos soluciona a nosotros los latinoamericanos el Chernobyl interno en el que vivimos. Claro, Mariana Enríquez en ese mismo libro, en Los peligros de fumar en la cama, tiene otro cuento que a mí me gustó muchísimo, que es el de las peladas que se ponen a jugar con la ouija. Ajá, sí señor. Que finalmente el juego de la ouija los termina uniendo a los desaparecidos por la dictadura. Tremenda manera de tocar de nuevo un tema político, pero a través de un tratamiento que uno jamás pensaría que puede llegar a parar allá. Que no es racional, en principio, pero que apela a eso esotérico que está en latinoamericano, como la forma de explicarnos. O sea, el problema de los desaparecidos no termina siendo un problema político y no es un problema de una dictadura que está matando a su pueblo, sino es un problema de espíritu, y es un problema de espiritismo que se soluciona de alguna u otra manera a través de la ouija. Entonces es ¿cómo hubiésemos narrado nosotros como latinoamericanos el Chernobyl? O sea, vea, ya que usted lo dice, y esa es una pregunta que
queda altísimamente abierta. ¿Cómo es que podemos nosotros narrarnos como colombianos el problema de nuestra violencia sin ser políticos? Porque yo creo que la novela contemporánea colombiana lo que está haciendo es narrar nuestra historia históricamente. Entonces la novela incluso es hoy histórica. Entonces usted es juicioso y usted hace una investigación y entonces lee y va y habla con fulanito y habla con sutanito, pero no escribe una crónica. Como usted es un autor así, un genio, entonces usted va a poner de su parte. A mí me parece que a nosotros, en nuestra literatura local, nos hace falta un espíritu como el de Schweblin o el de Mariana Enríquez para contar. Que en general hace falta como creernos que también nuestro discurso está empapado de eso esotérico. Pues es que lo hemos querido negar porque ahora nos creemos los de racionales, sí. Hijos del iluminismo. Sí, hijos de la ilustración, entonces ya todo es racional y entonces ya no puede... Pero cuando uno sale a la calle todo el mundo es de un esotérico y de un... ¿Qué fue lo que dije hace un rato? Misticismo. Toda esa vaina, todo el mundo le pone misterio así re extraño. O sea, nosotros seguimos hablando acerca de la Llorona, mano. Y eso, hay personas que la han visto, que la han visto. Entonces yo digo, hombre, nosotros no somos de ese racional que queremos jugar, pero entonces no hemos encontrado, al menos en la literatura, cómo eso nos puede ayudar a contar nuestra historia pasada, no tan antigua. Yo creo que esa puede ser aquí la invitación para, o sea, ¿por qué meternos a leer a Samantha Schweblin? ¿Por qué leer Mariana Enríquez? Y hay un cuento que yo recuerdo con bastante afecto, si no estoy mal, es en Pájaros en la Boca, Conservas. Uf. Entonces, bueno, Conservas, para que no lo sepa, entonces es una mujer que está embarazada y se da cuenta que no quiere a su hija, o sea, que no quiere tener a su hija, pero en vez de ir a una clínica de salud sexual o de aborto, como quiera llamarlo, el concejal de la familia o lo que sea, recurre como a un médico extraño que le dice lo que tiene que hacer es como olvidarse socialmente, metafísicamente de esa hija para abortar. Entonces no es como un aborto físico, sino es un aborto metafísico, sí. Un aborto místico, un aborto esotérico, como quiera. Y ahí es que entra lo latinoamericano a narrar. Algo que no podría hacerlo, no sé, un director de HBO. Y tal vez por eso me da tanto miedo la supuesta interpretación de 100 años de soledad que vaya a hacer Netflix, ¿sí? Uf. Porque eso es lo que uno dice. Ellos están narrando de una manera desde lo racional. Claro. Sí, y quieren darle una explicación racional a estas cosas. Sobre todo tienen sus propias explicaciones. Es decir, yo creo que de pronto me va a salir un poco, pero cuando sale Narcos en Netflix, pues el colombiano promedio pues pegó el grito al cielo. Porque es como, así no somos, y esa no es la realidad, y platatín, patatán. Sí, llama la mayor queja era que era la policía colombiana siguiendo a la DEA y sus muchachos, ¿sí? Claro, entonces, de nuevo, pues como hay una mirada puesta, pues obviamente se termina contando la historia desde un punto de vista. Cada vez que se cambia el punto de vista, hay gente que tiembla. Entonces me parece, seguro, los rusos obviamente después de que vieron estos 5 capítulos de esta miniserie, pues dijeron, no estamos de acuerdo porque salimos muy mal parados, ahora vamos a querer salir bien parados. Ahora, pasó eso con Narcos, podría pasar, que es creo que lo que pasa con nuestra literatura, que creo que el escritor promedio que se mete con la historia de Colombia es el autor el que quiere salir bien parado. Ajá, siempre quiere ser un Sherlock Holmes que sí soluciona el problema con pero no se ensucia, o sea, no, realmente no toma un lugar, sino como que se vuelve una persona que se pone guantes y que utiliza pinzas y levanta las cosas y dice, así parece ser que sucedió, pero no se unta definitivamente. O sea, yo creo que HBO se untó para tomar esa postura, así como Netflix se untó para tomar una postura al contar la historia. Cuando dice untar, ¿quiere decir que están siendo complacientes de alguna manera? Yo no sé si complacientes, pero finalmente es decir, yo no puedo contar la historia neutramente. Es decir, eso. Yo no le puedo dar gusto a los dos lados. Yo tengo que quedarme con uno de los dos. Y si nosotros leemos mucha de la literatura que sale acá, esa literatura histórica, que parece que no es histórica, pero claramente lo es, porque es el Palacio de Justicia, el asesinato de este señor, el asesinato de este otro, este atentado. Es que lo que sí quiere hacer el autor en esos casos es casi que regodearse de lo bien que puede describir la historia, sí, de lo bonito que puede decorar esto. Mientras que
por más que sean visiones totalmente distintas, una mística y esotérica y la otra desde el lado gringuísimo que nos quiere al fin y al cabo explicar qué fue lo que pasó. En las dos hay una multiplicidad de subjetividades que se reúnen en la obra. Sí. Entonces ya sea con la mujer esta que dice no quiero tener hijo, o con la mujer que sufre el envenenamiento también de su hijo, o con los personajes de Mariana Enríquez que sufren las desapariciones, pero es de su subjetividad, Sí. no como argentinos ni como argentinidad, sino como personajes solos en el mundo. Lo mismo pasa con Chernobyl, o sea, esos personajes están solos y cada uno está lidiando con su muerto, con su problema, con la necesidad de meterle un disparo en el entrecejo a un perro. Esas son subjetividades que se van narrando y creo que eso es lo que sí tiene, eso es untarse ahí es untarse que a veces no hacemos nosotros en nuestra propia Entonces, literatura. se podría pensar que de pronto el problema es creer que uno cuando se narra un hecho real, se busca decir verdades. Parece ser. Es decir, yo tampoco, ahí sí, no meto las manos al fuego, pero yo creería que varios creadores hoy locales apuestan a eso, a que están diciendo verdades. No digo la verdad como esa mayúscula, pero sí como que están diciendo una alternativa a la posibilidad de la verdad establecida. Y me parece que eso es, a mi modo de ver, es secar y matar la literatura. Porque yo creo que un escritor literario pues nunca debe importarle ni interesarle la verdad. Tiene que crear una muy buena historia y una historia como las de, efectivamente, porque yo estoy muy contento leyendo tanto a Samantha Schweblin como a Mariana Enríquez, porque pueden tocar esos temas, pero a ellas no les interesa escudriñar el mundo de la verdad de esas situaciones. Si no quieren ni siquiera explicar qué pasó con las desapariciones, no quieren dar, no. O sea, no es una protesta frente a eso, ni es una versión oficial de los hechos, No. es una versión cercana al oficial. De hecho, ahí sí, como alguna vez creo que ha dicho Medrano, la apuesta de ambas autoras es estética, porque entonces Samantha Schweblin quiere empezar a preguntarse como por esos elementos medio esotéricos, metafísicos, mientras que Mariana Enríquez se está preguntando por cómo yo puedo escribir hoy el horror como latinoamericano en 2019. Esas son las preguntas que ellas tienen de manera estética. Necesitan de esos temas porque pues obviamente la literatura se alimenta de la realidad, eso lo sabemos, pero no quieren responder absolutamente nada, quieren preguntarse como cosas muy puntuales de la literatura y creo que ese es el gran valor de... Podría ser, yo no sé hasta cierto punto, ser el valor de Chernobyl. De nuevo, lo hizo HBO. Entonces pues obviamente ahí hay un sesgo un poco mayor porque pues es más la plata que le invierte un canal a su serie que una editorial a sus autores. Entonces pues eso es un sesgo, pero podría también tal vez hallarse parte del valor de la serie en que hubo una apuesta estética de esa recreación de ese momento. Me parece que estas dos autoras son altísimamente recomendables para que ustedes la lean por ese valor estético que tienen. También por eso mismo recomendamos Chernobyl, igual todo el mundo la está recomendando en Netflix, en Twitter, no tenemos que decirlo. Sí, además está casi que en cualquier servidor de series, de películas está ahí montada para que la puedan ver. Cuevana 2, Series 24. HBO Go, por supuesto. Claro, HBO. volviendo al misticismo latinoamericano, Piratas Forever. HBO Go. Sí, HBO Go. Listo. Queda la pregunta básicamente si de ficciones se puede contar cosas. Yo creo que ese es un tema que seguramente estaremos tratando después. Hasta acá llegamos los no escritores, nos despedimos. Chao. Que estén bien.